Paz de Jesucristo, amados hermanos, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. De nuevo estamos en este programa estudiando la palabra del Señor a las cartas de las 7 iglesias allá en Asia, que hoy vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Tiatira, la iglesia tolerante al pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y vamos a continuar el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, para la gloria del Señor. En el nombre del Señor Jesús le damos lectura. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también ha de recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendiga a mis hermanos que nos están sintonizando allá en Zacatecoluca. Bendito Dios. Así mis hermanos que están, ¿verdad?, conectándose allá en los Estados Unidos, en Costa Rica y en cualquier parte donde el Señor lo tenga viviendo. Bendito Dios. El mensaje a las 7 iglesias es la voz de alerta para todos los hijos de Dios. Este mensaje, amados hermanos, es para que nosotros podamos despertar, y si estamos cometiendo lo que estas iglesias hacían en el antiguo tiempo, podamos salir de ello antes que Cristo venga. Dice la palabra del Señor que Juan veía una visión allá en la isla de Patmos y mandaba una carta a cada una de aquellas iglesias. Ya vamos con estas, son 5 iglesias las que llevamos ya en estudio, y a cada una de ellas el Señor le dice: yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque Él conoce hasta nuestros pensamientos. Dice la palabra del Señor que Tiatira era una ciudad fundada allá, ¿verdad?, como en los años 400 antes de Cristo, y que era una ciudad como en estos tiempos, una ciudad militar, ¿verdad?, a donde se almacenaban las armas
y era una ciudad estratega, donde pasaban muchos caminos. Era una ciudad pequeña y con poca industria, pero de alguna forma el Señor se interesó en esa ciudad y funda allí una iglesia. El apóstol Pablo fue el precursor, ¿verdad? El que allá encontramos la palabra del Señor, que probablemente, ¿verdad?, los que estudian la Biblia han de haber hallado, ¿verdad?, que probablemente, ¿verdad?, por Lidia llegó el evangelio a esta ciudad. Dice la palabra del Señor que la iglesia de Tiatira era una iglesia tolerante al pecado. Una iglesia con muy pocos valores. Tenían muchas de las obras buenas. Dice: yo conozco tus obras. Amor. Había amor, no como en otras cartas que le mandaba, ¿verdad? Aquella iglesia falta de amor. Dice que había amor. Yo conozco tu amor y fe. Había fe en aquella iglesia. Había servicio. Cosa que en estos tiempos de nuestro tiempo de vida hace falta bastante servicio. Dice la palabra del Señor: y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire, esta iglesia era una iglesia que tenía varios frutos buenos, porque una iglesia con paciencia, con amor y con servicio, era una iglesia próspera en número, y era una iglesia que verdaderamente estaba, mi hermano y mi amigo, solo para arriba. Estaba creciendo, pero tenía algo que el Espíritu Santo había detectado, porque como Él conoce todo, había algo que el Espíritu de Dios había detectado, y que a través del hermano Juan mandaba una carta y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. Jezabel, hermano, en el antiguo tiempo fue una mujer muy astuta. Fue una mujer, hermano, que usted, ¿verdad?, ya ha leído, ¿verdad?, la historia, ¿verdad?, de las obras de esta mujer, ¿verdad? Mató a un hebreo por quitarle su viña, ¿verdad? La viña de Nabot. Porque por ahí llegó su esposo llorando y diciéndole: fíjate que no me quiere vender la viña que está contigo al palacio, y yo la quiero. Y dice que esta mujer no le importó mentir ni buscar falsos testigos, y mandó a matar a aquella mujer. Ya usted conoce la historia. Dice la palabra del Señor: esta iglesia, fundada en el siglo IV antes de Cristo, era una iglesia que toleraba, era una iglesia floja. Me va a decir: ay, hermano, es mala expresión. No. Si usted cree que es mala expresión, lea la palabra del Señor en Proverbios 24:10. Dice que si eres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Cuando nosotros no estamos trabajando, ¿verdad?, en santidad, no estamos trabajando en disciplina, ¿verdad?, el pecado entra a las iglesias. Cuando nosotros dejamos pasar todo, ¿verdad?, y somos, como decimos nosotros acá en El Salvador, somos alcahuetes, somos tolerantes. Algunos dicen somos orejones, dice, ¿verdad? Entonces pasa, hermano, que una iglesia mal doctrinada es una iglesia que no practica la escritura que ha dejado el Señor. Mis hermanos, en esta hora, déjenme decirles que esta era una iglesia que tenía varios frutos del Espíritu. Tenía paciencia, servicio y amor. Pero el Espíritu Santo manda un reclamo y le dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si usted quiere saber quién era esta mujer, usted puede leer el capítulo
16 del libro de Reyes. Jezabel era una mujer que se había casado con un rey hebreo, pero que era descendiente, ¿verdad?, de un país idólatra. ¿Por qué razón, mi hermano y mi amigo, nosotros como ministros no aprobamos el matrimonio de una cristiana con un pagano? O viceversa, de un cristiano con una pagana. Porque muy pocas veces la pagana o el pagano se convierte al Señor y sale que la persona se pierde y no busca de Dios. Dice la palabra del Señor, usted puede leer allá, ¿verdad? En el capítulo 16 de Primera de Reyes, ¿verdad? Y todo el capítulo, ¿verdad? Ahí usted encuentra, ¿verdad?, que quién era esta mujer. Y hermanos, en el versículo 31 dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. ¿Por qué nosotros muchas veces no podemos, hermanos, verdad, enyugar, verdad, un buey con un asno? Porque normalmente, verdad, el asno no va a trabajar juntamente con el buey. ¿Por qué nosotros no, verdad, ajuntamos una cabra con un... ¿Por qué no juntamos una cabra con una oveja? Porque aunque sean del mismo tamaño y sean personas, ¿verdad?, similares, pero no hacen estas personas por cambiar su manera de vivir. Quiero decirle, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para que nosotros, mis hermanos, en el Señor, podamos ser hombres sabios e inteligentes. Aquella ciudad, hermanos, de Tiatira, era una ciudad muy estratégica. Era una ciudad, ¿verdad?, que era pequeña a comparación de otras, ¿verdad?, de Éfeso. Y quiero decirle, mi hermano, que aquella doctrina de Jezabel se había impregnado en aquella iglesia de Tiatira. Déjeme decirle, mis hermanos, que muchos de nosotros, ¿verdad?, no conocemos cómo el evangelio ha llegado a nuestra ciudad. Allá, como hacía referencia, ¿verdad?, en el capítulo 16 del libro de Hechos, ¿verdad?, cuando Pablo andaba, ¿verdad?, en su misión apostólica, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 16, versículo 11 al 14. Dice que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Y el día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándolos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado para que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a que nos quedásemos.
Bendito sea el nombre de Jesús. Aquella mujer no solamente recibió el evangelio, sino, usted puede ver, lo invitó, los obligó, dice la palabra, a su casa para que sus familiares también gozaran de la bendición de Dios. Que si nosotros hiciéramos eso con nuestros familiares, la cosa en nuestra sociedad sería distinta. Pero muchos de nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos hijos que no son creyentes. Y no solamente que no son creyentes, sino que nos estorban en el camino del Señor. Déjeme decirle que nosotros observamos acá, los apóstoles y todos sus siervos, dice que acostumbraban, ¿verdad?, a orar. Nosotros muchas veces estamos ya bajando la guardia de orar por nuestros hijos. Y raras veces hacemos un presente por ellos. Raras veces nosotros le pedimos al Señor por nuestros hijos, por nuestra familia. Y a veces hacemos juicios apresurados y decimos, ya no quieren nada con Dios, ¿verdad? Ya es leña para el infierno. Y no debemos de nosotros pensar así, porque tenemos el Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, somos flojos, ¿verdad?, somos tolerantes, somos alcahuetes, nosotros comenzamos en la casa, ¿verdad?, los gobernantes en el país, los ministros en la iglesia, comenzamos, hermanos, a tolerar. En nombre del amor comenzamos a tolerar el pecado y decimos, es que Dios es amor. Sí, pero también dice Hebreos que Dios es fuego consumidor. Y cada uno de nosotros tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Y tenemos, mis hermanos, que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchos de nosotros se los ha olvidado que no congregarnos es pecado contra Dios. La Biblia dice que si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra del Señor que le es contado como pecado, dice Santiago. Nosotros sabemos que congregarlos es bueno, pero muchas veces ponemos en segundo plano la congregación. Y la Biblia dice que del oír viene la fe. Pablo en aquellos viajes, dice la palabra del Señor, encuentra a aquella mujer, lleva el evangelio, probablemente, ¿verdad?, llegó por aquella mujer. Muchas veces nosotros no somos agradecidos por quien hemos recibido el evangelio. Y después que nosotros hemos recibido el evangelio, muchas veces hasta hablamos del hermano que nos ha llevado a la congregación. Comenzamos a murmurar y a juzgarlo y a criticarlo cuando deberíamos de estar agradecidos porque esa palabra ha llegado por medio de. Quiero decirles, hermanos, que Mateo 9:4, nos manifiesta el Señor que Él conoce hasta las intenciones, que Él conoce todo de nosotros. Dice la palabra del Señor, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mire, Él conoce cada una de las cosas que nosotros hacemos. Cuando nosotros comenzamos a tolerar, mis hermanos, comenzamos a tolerar, ¿verdad?, esas enseñanzas que no son bíblicas, comenzamos a tolerar, ¿verdad?, el pecado, la fornicación, la idolatría. Como ministros estamos fallando delante de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Primera de Timoteo, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Cuando nosotros comenzamos a tolerar, ¿verdad?, que las hermanitas lleguen como a ellas les parece, y no solo las hermanas, cuando los hermanitos comienzan a llegar con corte raro de pelo, cuando comienzan a llegar con modas, cuando comienzan, hermanos, aquellos noviazgos dentro de la congregación, y nosotros vemos que aquellos noviazgos se comienza, hermanos, a fomentar el adulterio, porque adulterio es el sexo antes y después del matrimonio. Cuando nosotros comenzamos a ver que aquellos hermanos casados
Le dan la mano solo a las jovencitas, pero a las ancianas no. Cuando comenzamos a ver los jóvenes que comienzan a salir entre ellos y comienza a haber sexo antes del matrimonio y después del matrimonio, y nosotros como ministros, ¿verdad? Porque son nuestros hijos, porque son hijos del ministro, nos hacemos, como dicen en el salvadoreño, los del ojo pacho. Pero si usted comienza a exhortar a esos jóvenes, se los echa encima. Pero no importa. El apóstol Pablo decía, yo me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Nosotros los ministros de Dios no estamos para caer bien en la congregación, estamos para predicar la palabra y también para vivirla. Quiero decirles que allá nosotros encontramos, y por factor tiempo no vamos a llegar, ¿verdad?, con esa lectura, pero usted puede leer 2 de Samuel 2, desde el versículo 12 del capítulo 2 hasta el versículo 22. Usted puede observar aquel hombre, ¿verdad?, aquel juez Elí, que era muy flojo, ¿verdad?, muy tolerante con aquellos hijos, Ofni y Fines. Aquella persona era demasiado tolerante. ¿Qué es tolerante, pastor? La persona tolerante es la que procura o encubre o facilita entre dos personas un acto indebido. Cuando nosotros estamos encubriendo a nuestros hijos, cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, es que está chiquito, pastor. Sí, la Biblia dice que hay que instruir al niño desde su niñez. Porque cuando fuese viejo no se va a apartar de él. Muchos de nuestros hijos, nosotros que somos ministros, los hemos llevado desde chiquitos y cuando llegan a una edad adulta ya no quieren servirle al Señor. Y van a probar allá el pecado. Pero como la palabra del Señor es real y dice que la paga del pecado es muerte, mire, y cuando el diablo los azota, si son de Dios regresan y vienen a reconciliarse. ¿Sabe por qué? Porque han comprendido que no hay otro camino. Déjeme decirle que cuando nosotros, hermanos, ¿verdad?, comenzamos a leer, ¿verdad?, las cartas a Timoteo, dice la palabra del Señor, capítulo 2, dice que así corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Pero hoy en día hay esposas de ministros, hay esposas de pastores que andan enseñando su cuerpo. Y no crea que es falta de valores, hermanos. Esa es falta de valores. Hay un bajo autoestima en aquella persona que hace eso. Porque la belleza y la atracción desvanece, se desaparece. ¿Sabe qué pasa? Hace pecar a los siervos de Dios. Porque déjeme decirle que cuando un hombre mira a una mujer con su cuerpo marcado, no piensa cosas espirituales. No piensa cosas buenas. Piensa en adulterar con ella, piensa en pecar con ella. Hay personas que no solamente le basta, ¿verdad?, vestirse mal, desobedecerle a su esposo. Porque muchas veces las esposas son las que mandan en las casas. Hay esposas que ni siquiera la señal quieren usar. Hay esposas que ni siquiera quieren usar, como dice la palabra del Señor. Mire, usted cuando tenga algo que preguntar, no ande preguntando al pastor, no ande preguntando al ministro, pregúntele a Dios, vaya a la lectura, vaya a leer la palabra del Señor. San Juan 5:39, escudriñe la palabra del Señor. Porque yo como pastor le puedo dar mi manera de pensar, pero la palabra del Señor tiene su manera de pensar. Quiero decirles, hermanos, que el orden establecido por Dios, 1 Timoteo 2:13, dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Allá en aquella iglesia de Tiatira había una mujer queriendo dominar. Mire, hay personas, hay mujeres dentro de las congregaciones que quieren dominar a falsas doctrinas. Y no solamente mujeres, hombres también. Usted no va a ir a preguntar a Google, usted no va a ir a preguntar al pastor, a los ministros. Usted pregúntele a Dios y lea la palabra del Señor. Probablemente no le guste lo que la Biblia dice, porque hay jóvenes que dicen, pastor, fíjate que yo quiero traer a mi novio.
¿Y es cristiano tu novio? No, fíjate que no, pero se va a convertir. Mire, primero que venga a la iglesia y posteriormente si va a ser tu esposo o tu esposa, va a obedecer la ley de Dios. Quiero decirle que algunas personas están siendo doctrinadas por mujeres o por falsas enseñanzas. Y como decía un principio, esta iglesia tenía dos pecados grandes. Una, la fornicación, y otra, la idolatría. Nosotros muchas veces estamos adoctrinando, pero hay mala doctrina. Y a donde hay mala doctrina, hay mala práctica. Porque la persona no quiere hacer lo que Dios dice, sino lo que la carne le dicta. Cuando nosotros estamos en la obra del Señor, haciendo, ¿verdad?, lo que el mundo hace, estamos desobedeciendo la ley de Dios. Y no hay nada más triste que ser objeto de la lujuria. Hermanas, no hay nada más triste que ser objeto de la lujuria. ¿Sabe por qué? Porque usted, como hija de Dios, como hijo de Dios, varón y hembra, usted, mi hermano y mi amigo, tiene que leer y someterse a la palabra del Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros, mis hermanos, muchas veces, como es hijo del pastor, como es hijo del ministro, no le queremos corregir. Mire, el Señor dice, mire, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiero decirles, hermanos, que yo oía por ahí una historia muy triste, y cuando leo, mis hermanos, la carta a la iglesia de Tiatira, veo, mis hermanos, cómo esta iglesia, mis hermanos, se le había metido esa doctrina satánica. Quiero decirle que usted quiere leer cómo terminó Jezabel. Dice que solo unas partes del cuerpo le hallaron. Dice que solamente unas partes del cuerpo le hallaron. ¿Sabe por qué? Usted quiere tener una mujer fiel. Quiere ser una mujer fiel, una hermana fiel. Lea Proverbios 31. Cuando usted necesita encontrar algo de la doctrina del Señor, vaya y lea la palabra del Señor. Allí encuentra toda la verdad. Se me ha extraviado la lectura, ¿verdad? Pero quiero decirle, mis hermanos, que el fin de las personas que le sirven a Satanás, a la carne, a estas doctrinas raras, el fin es muerte. Capítulo 9 de Segunda de Reyes, versículo 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, porque lo demás se lo habían comido los puercos, los animales. Quiero decirles, mis hermanos, que cada uno de nosotros tiene que estar verdaderamente fiel al Señor. Y tiene, mis hermanos, que pensar que Dios conoce todo. Quiero decirles, mis hermanos, que el Señor a cada uno de nosotros nos da consejo para que nosotros busquemos su camino. O menosprecia las riquezas, Romanos 2:4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirle que el que anda mal, decía mi abuelito, mal acaba. Cuando nosotros, hermanos, escudriñamos esta doctrina, podemos comprender, mis hermanos en el Señor, que en aquella iglesia se había metido dos de los pecados grandes, ¿verdad? Dentro de la iglesia de Tiatira: la fornicación y la idolatría. Quizás vamos a tocar muy poco, ¿verdad? Pero quiero decirle que dentro de la fornicación hay mucho que hablar. A la iglesia se ha metido la pornografía, se ha metido, hay hermanos que anda hasta con claves sus teléfonos porque no quiere que su esposa le cuente, ¿verdad?, lo que anda en su teléfono celular. Quiero decirles, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos, mis hermanos en el Señor, que pensar que un día nosotros vamos a dar cuentas al Señor. Hay quien piensa, hermano, ¿verdad? Hay quien piensa, ¿verdad? La hermana piensa, ¿verdad?, que vestirse bonito es ponerse una ropa bien apretada. No, ese es un problema de autoestima. La belleza y la atracción, como decía anterior, se desvanece, se acaba. Pero la sabiduría y la elegancia, como le decía, Proverbio 31, dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Déjeme decirle, mi hermano y mi amigo, o mi amiga, que no es la ropa, sí, no es la ropa la que va a salvar al hombre o a la mujer. Pero como hijo de Dios que profesa el cristianismo, tenemos que ser diferentes. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, estamos leyendo versículo 18, porque acaba de llegar. Mire, y enseña pero tengo contra ti que toleras a esa mujer de Jezabel. Mire, esa doctrina de Jezabel anda por las congregaciones. Mire, hay personas que pasan perdiendo su tiempo viendo novelas. Hay personas que pasan más tiempo en las redes sociales y cuando van a la iglesia se duermen porque llegan aburridos, llegan cansados, llegan fatigados. Mire, esta profetisa, mire, muchos dicen, yo tengo palabra de Dios, mire, pero no leen la Biblia y empiezan a inventar doctrinas raras. En la red, usted mira en internet doctrinas totalmente apartadas de la realidad. Dice, y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de la fornicación. Mire, cuando la persona está en el pecado, dice, no, dice, es la última moteleada que me voy a dar con mi amante, ¿verdad? La última vez la voy a llevar. Mire, y esa última vez puede ser su fracaso. Yo oía una historia de una persona que había estudiado mucho y que el día de su graduación, los amigos lo invitaron a celebrar. Y dice esa historia de que ese era un hombre íntegro, un hombre fiel a su esposa, a su familia. Pero ese último día decidió salir con aquellos que no eran cristianos. Y dice de que aquellos tomando bebidas embriagantes y él tomando de otra clase de bebida. Pero al final aquella persona amaneció con una mujer en el cuarto de un hotel. Una sola vez se acostó con aquella mujer. Sirvió para terminar con su familia y con su vida. Con SIDA. La Biblia dice que paga de más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero decirle que el Señor nos enseña, nos disciplina a cada uno de nosotros. He aquí yo arrojo en cama, dice, mire, y en gran tribulación con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Dice que Él escudriña la mente y el corazón. Y dice que
os daré a cada uno según su obra. Ya leímos Romanos, ¿verdad? Romanos 2, 4 al 6. Pecado no confesado siempre será juzgado, porque hay 2 libros, dice la palabra. Ya eso ya lo estudiamos. Pero a vosotros a los demás que están en Tiatira, mire, Dios siempre deja un remanente en su iglesia. Dios siempre deja un remanente. Dice que todavía había dejado unos que todavía no habían doblado sus rodillas a Baal. En aquella iglesia todavía habían, pero hace una invitación. Pero a los que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, dice, miren. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Mire, este es beneficio para usted y es para mí. Este es beneficio para usted y es para mí, guardarnos hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los cristianos, si usted hace la comparación de un cristiano con un pagano, somos más gorditos y somos más llenos de vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya no nos desvelamos por gusto, ni ingerimos bebidas que nos hacen daño a nuestra salud. Tal vez algún tiempo lo hicimos y esas consecuencias de nuestras enfermedades son esas. Pero hoy ya no lo hacemos, gracias al Señor. Quiero decirle, mis hermanos, que este mensaje es fuerte. Este mensaje es fuerte. Algunos dicen, dura es tu palabra. No, el corazón es que lo tenemos duro nosotros porque no nos queremos arrepentir. Así que, mis hermanos, y daré la estrella de la mañana. Y cada uno de nosotros hemos leído lo que dice Apocalipsis 2, del versículo 18 al 29. Y el último versículo dice, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es necesario que cada uno de nosotros afirmemos nuestros corazones y pidamos que estos pecados de estas iglesias no estén en nosotros, sino que seamos fieles hasta la venida del Señor. Es necesario que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos no ser cristianos solamente de apariencia, sino de verdad. Por lo tanto, mis hermanos en el Señor, ¿verdad?, esta es una enseñanza muy grande y la hemos tratado de resumir, ¿verdad? Pero es necesario que cada uno de nosotros no sea tolerante al pecado. No tolere el pecado. Usted puede amar mucho a su hijo, pero no lo idolatre. Si hay necesidad de decirle la verdad, dígaselo de frente, porque el Señor de frente se lo va a decir. Él no le va a andar con rodeos, Él se lo dice de frente. Por eso es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos la palabra del Señor y pensemos, mis hermanos, en el Señor, que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta un día. Aquella iglesia de Tiatira era una que tenía valores, tenía fruto, pero tenía este problema. Y este problema lo estaba acarreando y lo estaba arrastrando a condenación. Por eso es necesario que nosotros no seamos tolerantes al pecado y busquemos la santidad, porque la palabra del Señor dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así que la palabra del Señor dice que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que la paz del Señor Jesucristo reine en vuestros corazones y le invito la próxima semana, el martes y jueves, si así el Señor lo permite y todavía estamos con vida. Que el Señor me les bendiga a todos.